Buenos días, amados hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente nos reunimos esta mañana, el día del Señor, para congregarnos, aunque sea virtualmente, pero yo creo que estamos todos con un mismo sentir, un mismo pensamiento. Después de haber tenido este tiempo maravilloso de alabanza y adoración, vamos a meditar en la palabra, algo que no puede faltar dentro de un servicio a nuestro Dios, es poder oír su voz. ¿Te quiere oír su voz? La voz del Señor. Bueno, hoy el Señor ha preparado la porción para su pueblo. Le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 2. ¿Ya? Primera de Pedro 2. Vamos a leer el verso 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No sé si a lo mejor ahí en su hogar usted ha pensado, o quiero yo plantearle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han alcanzado la madurez espiritual? ¿Ah? Quiero que piense ahí en su hogar. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han alcanzado la madurez espiritual? Se puede decir que el 99.9, ¿ah? Dale un poco beneficio a la duda, pero yo creo que todos, ¿ya? Nadie puede decir que ha alcanzado la madurez, ¿cierto? Completa, espiritual. Es porque la vida cristiana, ¿ya? Se destaca por un constante crecimiento, ¿ya? O sea, cada día debemos buscar más de Dios, debemos comer más el pan espiritual. Pero aquí la escritura, ¿cierto? La palabra la compara con la leche, no olvidando lo que ya venía diciendo Pedro, que por medio de la palabra hemos sido renacidos, hemos sido llamados para poder cumplir aquello que el maestro ya le había anunciado a Nicodemo, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo entrar en el reino? ¿Cierto? Es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, Nicodemo le dice al Señor Jesucristo, bueno, ¿cómo volveré al vientre de mi madre? ¿Cierto? Y el Señor le dice que debía nacer de, de agua y de espíritu. La palabra de Dios, ¿cierto? Es la que germina, ¿cierto? En el corazón del hombre y lo hace comenzar de nuevo, ser una nueva criatura. Estamos en el mismo vehículo, nuestro cuerpo terrenal, pero, ¿cierto? Mientras se deteriora, como dice la escritura, nuestro cuerpo de esta tierra, sin embargo el espíritu se va renovando, ¿ya? Entonces tenemos que buscar el constante crecimiento espiritual, ¿ya? De hecho, Pablo, siendo quien era, todos conocen ya la vida de Pablo, el apóstol de los gentiles, eh, que realizó un tremendo ministerio dirigido por el Espíritu Santo, a pesar que tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios y del Evangelio revelado directamente por el Señor Jesucristo. Vemos que ahí en Filipenses capítulo 3, el verso 12, dice las siguientes palabras: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo, ¿cierto? Diciendo estas palabras, no lo ha alcanzado todo, ¿ya? Ni tampoco se consideraba perfecto, sino que proseguía, ¿cierto? El blanco, en este caminar, en este crecimiento que todos debemos anhelar, ¿ya? Lamentablemente, dentro del pueblo del Señor están los fatalistas. Te verás, ¿quiénes son los fatalistas? Aquellos que se condenan, ¿ya? Aquellos que dicen, hasta aquí no más llego, no creo alcanzar algo más. Y eso es lo que no debemos hacer, amado hermano. ¿Ah? Usted debe considerar de que
nuestro caminar, ¿cierto? Aún no ha terminado. No puede colgar usted las botas, ¿ya? Tenemos que morir con las botas puestas, pero mientras tanto tenemos que desfilar como buenos soldados de Jesús. Tenemos que marchar hacia adelante, ¿ya? Algunos dirán, bueno, prefiero reconocer mis limitaciones, ¿ya? ¿Cuántos dicen, no, yo no entiendo esto, no me cabe en la cabeza, eh, tengo que tener una mente más joven o más fresca para poder entender esta cosa? No, mis hermanos, ¿ya? Usted no puede basar el crecimiento espiritual en experiencias pasadas, ¿ya? Nosotros, así como usted y también yo, debemos descansar en las promesas de Dios. Dios estará, ¿cierto? Y está con nosotros hasta el fin. ¿Ya? No se olvide que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Tenemos que descansar en las promesas de Dios, ¿ya? Dios nos ha dado todos los recursos, ¿ya? De la gracia para seguir creciendo, ¿ya? El tema acá es que no existe ningún tipo de atajo, ¿ya? No podemos saberlo todo de un día para otro. A veces, si bien Dios lo puede hacer, por supuesto, pero no podemos cambiar un carácter de un día para otro, como le estaba diciendo, eh, o de un segundo a otro podemos tener otras actitudes. ¿Ya? No, este es un proceso. Dios se toma el tiempo de poder moldear aquel vaso que Él va a usar, como el barro en manos del alfarero. ¿Ya? Tenemos que aceptar que este es un proceso lento, mis hermanos. Es un proceso lento. A veces queremos apurar las cosas, pero no es así. Tenemos que ir pasando procesos. ¿Ah? Señor nos va mostrando, nos va ayudando por medio de su palabra y por medio de las cosas que Él permite que sucedan en nuestras vidas para que podamos crecer, ¿ya? El crecimiento es gradual, ¿ya? Pero no se olvide que esto dura toda la vida, ¿ya? ¿Por medio de qué? De la obra del Espíritu Santo, quien ministra la palabra de Dios en nuestras mentes, ¿ya? Y en nuestro corazón. El verso 2, ¿ya? Que leímos en un principio de esta primera carta de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ya? Entonces, aquí vemos primeramente que es una ordenanza de parte de Dios. No es si nos parece o no nos parece, sino que desead como niños, ¿ya? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios le ordena y nos ordena a que comencemos a desearlo más, ¿ya? Como si no existiera ninguna otra cosa más importante en este mundo que podría saciar nuestra hambre es la palabra de Dios, ¿ya? Debe ser tan vital, ¿cierto? La escritura, la presencia de la palabra en nuestras vidas, que tiene que ser comparado como el aire que respiramos, ¿ya? Por supuesto, si somos verdaderos cristianos. Si usted se considera un cristiano, tiene que anhelar como algo muy importante, como el aire que respiramos, como le acabo de decir, la palabra de Dios, ¿ya? Y nos pone el ejemplo, Pedro, con la vida de los bebés, ¿ya? Ya que dependen totalmente de la leche materna. Un guaguito chiquitito, los que son recientemente madres o los que ya están a pronto de serlo, van a entender perfectamente lo que les voy a decir. Un bebé, usted, mire, muchas mamitas que está bien, no digo que está mal, padres, se preocupan por tener la mejor ropita al bebé. Una mantita tejida por la abuelita, qué sé yo, unos zapatitos mononitos. Pero la verdad de las cosas es que esas cosas no le interesan al bebé. ¿Ah? ¿Cuál es la prioridad de un bebé? Es la leche. Es la leche materna. Imagínense, no solamente Dios lo hizo de esta forma para que entendiésemos la dependencia de Él y la necesidad de buscar de Dios, sino que también Dios colocó en los bebés una alarma. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando un bebé, cierto, quiere leche? Suelta el grito, guau, 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 y no para hasta
que su madre, ¿cierto?, le amamanta. ¿Ya? ¿Es verdad, cierto? Entonces, así como este ejemplo, que lo vemos en nuestras propias vidas como padres y las que son madres, esta dependencia total de un bebé a la leche materna, ¿ya? Es lo que debemos desear en nuestras vidas. ¿Qué es más importante que la palabra del Señor? Ya que ella puede regir no solamente nuestra vida personal, sino que también de quienes nos rodean. Debemos tenerle un muy alto aprecio a la escritura. Como dice el Salmo 119. Quiero leerle solo 3 versículos del capítulo más largo de la escritura, pero que tiene un tema central, la palabra. Todos los versículos están dirigidos a la palabra y la importancia de la palabra de Dios. Dice el salmista, el verso 16 del Salmo 119, me regocijaré en tus estatutos. ¿Usted se regocija cuando escucha la palabra de Dios? Y después dice, no me olvidaré de tus palabras, guardarlo como un tesoro. Dice el verso 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amar la palabra de Dios. Ese es el llamado, amar la palabra. Y el verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Si a usted le colocan un lingote de oro al lado de una Biblia, ¿qué es lo que va a preferir usted? Es lo que el salmista expresa. Una persona que anhela y valora más que todo el oro del mundo la palabra de Dios. ¿Ah? Quizás usted o algunos de ustedes, mis hermanos, estará pensando, bueno, yo no siento ese apego hacia la palabra de Dios, eh, o yo no puedo sentir eso. Pero fíjese, mi hermano, eso depende de quien lo diga. Si lo dice un hombre, puede tener razón. Pero si Dios ha dicho que Él nos sostendrá, que Él nos ayudará, ¿cierto? Tenemos que creer y descansar en sus promesas, amparado en las promesas de Dios. Es que debemos seguir corriendo, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos ver las maravillas de Dios en su ley, en la escritura, ¿ya? Tenemos que leer la palabra del Señor por fe, ¿ya? Y decirle al Señor, ayúdame, Señor, a ver tu gloria, a ver tus maravillas en tu ley, ¿ya? Debemos alimentarnos de la misma palabra que nos dio vida, ¿ah? Como le había comentado en un principio. Dice que por medio de la palabra hemos sido renacidos, como dice el capítulo 1 de esta misma carta, pero esa misma palabra que nos dio la vida también es la misma que nos alimenta. ¿Ya? Arribita de este verso 2, ¿cierto? El verso 1, ¿ya? Dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Hay algo que va a impedir que nosotros anhelemos y amemos la palabra de Dios. Y son justamente estas cosas, ¿ya? Estos pecados que pueden impedir que nosotros busquemos de Dios, que nosotros podamos anhelar como aquel bebé que anhela, ¿cierto? La leche de su madre, la leche materna, ¿ya? Dice el primero, desechando pues, esto es cuando el concepto que se usa acá es cuando uno bota una ropa vieja que ya está agujerada, que está estropeada, ¿cierto? Ya como trapo, se desecha. Entonces, desechar, o sea, hay que eliminar de nuestra vida, eliminar de nuestra mente, nuestro corazón, ¿qué? ¿Qué cosa? Toda malicia, ¿ya? Aquello que busca hacer daño, ¿ya? Ya sea hacia los demás, ¿cierto? O cuando nosotros queremos hacer lo contrario a la voluntad de Dios, toda malicia debemos, dice, desecharla. También dice, todo engaño, ¿ya? ¿Qué es lo que es engaño? Es tratar de sacar provecho, ¿cierto? Astutamente de otra persona, en beneficio propio. Eso tenemos que desecharlo, ¿ya? Después dice la hipocresía. La hipocresía, esta palabra, ¿cierto? Que viene del griego y que tiene que ver con aquellas obras de teatro en las cuales los actores ocupaban una máscara, ¿ya? Que puede
representar una sonrisa o tristeza, pero en realidad no representar lo que ellos sentían realmente. Y eso es la hipocresía, mostrar algo que no somos, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que desechar. También continúa este verso, dice también las envidias. ¿Qué daño hace la envidia? ¿Ah? Que a veces hay personas que no soportan que su hermano, su hermana, otra persona, ¿cierto?, sea bendecido por Dios. O tenga más cosas que uno, mis hermanos. Hay que tener cuidado con la envidia, ¿ya? Le pongo un ejemplo, pues, puede ser un poco, a lo mejor, sonar cómico, pero es una realidad, ¿ah? El extremo de la envidia, como aquella historia del genio en la India. Hay un hombre, dice que encontró la lámpara, ¿cierto? Ahí, y dice que la frotó y salió el genio y le dijo, ¿qué deseo quieres que te conceda? Solamente tienes uno, pero de lo que tú pidas, le daré el doble a tu vecino. Chuata, dijo el hombre, y empezó a pensar, ¿qué es lo que podía hacer? ¿Ah? Si pido 1.000.000, a mi vecino el genio le va a dar 2.000.000. Y después de un rato, ¿ya?, él vuelve ya a invocar a este genio y le dice, ya genio, ya tengo listo mi deseo. Bueno, le dice, pide lo que tú quieras. ¿Ah? Quiero quedar con un solo ojo. ¿Se da cuenta? A veces el extremo de lo que es la envidia nos lleva a muchas veces no solamente hacernos daño a nosotros, sino que también buscar el daño hacia los demás. También dice que tenemos que desechar todas las distracciones. ¿Qué es lo que es las distracciones? Hablar mal, ¿cierto?, de las personas. Hablar mal, ¿cierto?, de nuestros hermanos, ¿ah?, o de nuestros pastores, ¿ya? No tenemos que hacerlo. Eso significa distracción. Si nosotros desechamos esto en nuestra vida, téngalo por seguro que habrá una libertad, habrá un amor entrañable por la palabra de Dios, ¿ya? Recuerde, evitar todas estas cosas y desecharlas de nuestra vida, ¿ah?, botarlas para que podamos, ¿cierto? O no hayan impedimentos, ¿viste? No hayan obstáculos para que podamos amar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra es la leche que tiene todos los anticuerpos necesarios para luchar contra estos pecados, ¿ah? Y note lo que le acabo de decir. No solamente debemos desechar esto que le acabo de nombrar para poder amar la palabra de Dios, sino que también lo maravilloso es que la misma palabra nos ayuda y nos da los anticuerpos para poder vencer todos estos pecados, ¿cierto? Y la palabra es Dios en nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos ministra para poder limpiar y poder moldear nuestro carácter. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor y recuerde estas palabras que debemos anhelar, amar la palabra de Dios, ¿ya? No se olvide, no se aleje, mis hermanos, aquellos que se alejan de la comunidad, de la iglesia, ¿ya?, son, digamos, una presa fácil, ¿ya?, de la indiferencia a la palabra de Dios. Donde nosotros aprendemos, donde nos edificamos, es cuando estamos en comunidad, mis hermanos. No se olvide de eso, ¿ah? Cuando una persona aleja, no solamente la palabra de Dios lo dice, sino que la experiencia se enfría, ¿ah?, se enfría y pierde el gusto por algo tan sagrado y tan valioso que es la Escritura, ¿ah? Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor.